Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Metamorfosis Escuela de Vida Podcast. Y hoy voy a estar compartiendo con ustedes un tema excelente y sé que muy necesario. Y vamos a estar hablando acerca de la indefensión aprendida. Una de las cosas que yo más observo en la gente cuando tiene traumas y heridas emocionales es la indefensión aprendida. Y la voy a estar trabajando desde dos perspectivas. Vamos a estar hablando desde el arquetipo del niño interno y también vamos a estar trabajándola o analizando la indefensión aprendida desde el sistema nervioso central, específicamente la respuesta de lo que se entiende el PHON o en mi traducción buscada en Google de el adulador. Una vez vamos a tener este cuadro, este espectro montado, vamos a poder entender un poquito más por qué caemos en la indefensión aprendida, pero más importante aún, cómo podemos salir de ella. Así que atentos a este episodio, no se muevan. Si vamos a empezar entonces hablando de la indefensión aprendida desde el arquetipo del niño interno. Y cuando hablamos del niño interno, hablamos de esa parte de nosotros que psicológicamente no se desarrolló a la par de la biológica. Y muchas veces no nos damos cuenta porque no somos conscientes que como adultos tenemos muchísimas conductas basadas en ese arquetipo del niño interno, porque nuestra parte psicológica no creció a la par con la biológica. Y es interesante porque cuando hablamos del arquetipo del niño interno, sabemos que esa parte de nosotros que no fue suplida, o sea, basado en lo que es el niño interno, es cuando esas necesidades de ser visto, escuchado, protegido, amado, aceptado en nuestro auténtico ser, no es cumplida. Entonces, a nuestras necesidades básicas no haber sido suplidas, esa parte psicológica en nosotros se estancó, se quedó fragmentada o se convierte en este arquetipo del niño interno, que esa parte interna de nosotros se quedó atrás, por decirlo así, se quedó atrás y no maduró a la par con la parte biológica en nosotros. Por eso muchas veces, y esto lo veo mucho y me pasaba a mí, yo me observo todo el tiempo, esa parte del niño, esa parte que habita en nosotros sin darnos cuenta, toma lugar muchas veces y realmente es la parte que controla nuestra vida mientras esté herido. Y esto tenemos que entenderlo al 100% para tener una conciencia distinta a nuestra conducta. La parte herida y nuestros mecanismos de defensa siempre, siempre, siempre van a controlar nuestra vida hasta que sean sanados. Por eso muchas veces cuando traemos o creamos la conciencia profunda, hey, o sea, que yo voy a estar sufriendo una agonía hasta que me haga responsable de sanarme. Así es como funcionan las heridas y el trauma emocional. El trauma y las heridas no se evaporan con el tiempo, por el contrario, a más tiempo pasamos sin hacernos cargo, sin tratar de entender nuestra conducta, sin cuestionarnos o hacer algo por nosotros y nuestro dolor, más esas heridas se enraizan, se anclan en nuestra vida, llevándonos a más dolor y sufrimiento. Porque imagínese usted cómo es la vida de una persona donde su niño interno la dirige constantemente. Imagínese usted un niño dirigiendo su vida constantemente. ¿Cómo funcionaría eso? O sea, ¿usted le daría el timón de su vida a su hijo de 5 o 8 años? O sea, niño, dirígeme, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Qué? Entonces, así mismo funcionan las heridas. Cuando traemos el arquetipo o un niño interno demasiado herido porque esas necesidades están a flor de piel, o sea, estamos hambrientos de amor, estamos hambrientos de ser vistos y de ser escuchados, porque esa parte de nosotros no se completó, no se lamentablemente no fue satisfecha, vamos a crecer con una niña o un niño interno hambriento. Entonces esta parte es la que crea la indefensión y vamos a ver ahorita cómo actúa la indefensión en nosotros sin darnos cuenta. Ahora, vamos a pasar entonces a la parte de
el sistema nervioso central. Y estas dos partes son las más que yo trabajo, el sistema nervioso y el arquetipo de niño interno. Pero si no entendemos el sistema nervioso, vamos a perder una pieza aquí muy importante. Y para el que me sigue, yo personalmente hablo mucho del sistema nervioso porque es el que controla todas nuestras funciones. Y la parte que vamos a explorar aquí, el sistema nervioso, y hemos hablado de esto, yo he hablado de esto en otro video, pero el sistema nervioso tiene unas respuestas que se llaman las respuestas de sobrevivencia. Las respuestas que se activan en el momento en que se desencadena alguna memoria o el sistema nervioso entiende que hay algún peligro en nuestra vida. Entonces, la respuesta que vamos a estudiar aquí es la respuesta del phone response o la respuesta de el adulador, como yo le digo en español. Es la traducción en español. Entonces, cuando esa respuesta del adulador, el adulador, ya he hablado aquí de esto, el adulador es la persona que se casa con su agresor, la persona que vive en indefensión aprendida eterna. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, esto es completamente inconsciente. Usted no elige la respuesta que usted quiere tener, esto lo elige su sistema nervioso. Por ende, todo es inconsciente. Y la respuesta del adulador es esa respuesta que elige el sistema nervioso cuando usted ha vivido en ambientes donde se ha perpetuado mucho ciertas circunstancias de maltrato y usted ha aprendido a que en la indefensión es donde se siente seguro. Y su sistema nervioso interpretó que usted no va a sobrevivir peleando. O sea, no hay caso que usted pelee, no va a resolver nada. No hay caso que usted huya, o sea, huyendo no va a enfrentar el problema porque el sistema nervioso entiende que usted no tiene los recursos internos para esto y usted se congela, pero la congelación es momentánea, no puede ir todo el tiempo en congelamiento, en el freeze response, o sea, por ende, la respuesta que se mueve el sistema nervioso es en el adulador, en la persona completamente indefensa. Y vamos a hablar aquí un poquito más acerca de cómo actúa la persona que vive en indefensión. Y es bien importante aquí entender esto. Vivir en indefensión es vivir perpetuando nuestro dolor, tristemente. Y personalmente, yo vivía en indefensión también sin darme cuenta. Y vivir en indefensión es la incapacidad que tenemos nosotros como adultos de poder defendernos y de poder tomar acción para movernos del dolor. La indefensión es aprendida. O sea, esto lo aprendimos en orden de nuestro sistema ayudarnos a sobrevivir y a mantenernos a salvo. Entonces, cuando yo entiendo que mi indefensión es aprendida, la buena noticia aquí es que puedo aprender a desaprenderla. Y aunque usted no lo crea, mucha gente como adulta tolera situaciones que a veces yo digo, yo me quedo sorprendida porque veo el adulto completamente desprovisto de esa capacidad de entender, o sea, tú eres el adulto, ¿cómo se debe comportar el adulto versus cómo se puede comportar el niño? Pero nuestro sistema no entiende de eso, porque aquí lo interesante es que cuando el trauma se activa, esa memoria que tú experimentaste como niño. Por ejemplo, tuviste un padre bien crítico o muy abusivo, emocional o físicamente. Entonces, tu sistema nervioso da shutdown. Dice, espérate, esto es demasiado para ti, te voy a ayudar a sobrevivir adquiriendo la respuesta del adulador. Entonces, cuando esta respuesta se manifiesta cuando el trauma se activa en nosotros. Por ejemplo, cuando usted tiene un padre crítico y ese padre fue demasiado crítico con usted y usted comparte con personas que su sistema nervioso empieza a escanear crítica, automáticamente esa indefensión o ese trauma se va a activar en usted y va a comenzar a revivir la experiencia porque el cuerpo todavía tiene ese trauma en él. Y es importante darnos cuenta de esto. Hasta que no sanemos esta indefensión, vamos a estar inhabilitados de poder movernos de ella porque la indefensión siempre va a controlar, porque es el mecanismo de defensa que aprendimos en orden de permanecer sobreviviendo.
Entonces, el problema con la indefensión aprendida es que a más yo me tardo de hacer el trabajo de sanar, a más yo me tardo de reparentizar esa parte de mí, de integrar ese niño interno, más difícil es movernos de ahí, porque constantemente validamos ese trauma en nosotros y más reforzamos que el adulto que habita en mí es incapaz de defenderse. El adulto que habita en mí está inhabilitado de poder tomar acción y hacerse cargo. Y esto lo observamos muchas veces en nuestra cultura sin darnos cuenta, y voy a entrar ahora en mencionar algunos aspectos que hacemos sin darnos cuenta, que son basados en el arquetipo del niño interno o en la indefensión aprendida. Pero básicamente muchas veces cuando creemos que y esperamos que pase un milagro para poder salir de ciertas circunstancias en nuestra vida, y estamos o creemos que estamos inhabilitados de poder hacer algo por nosotros, porque actuamos como niños eternos en nuestra vida y no podemos tomar acción para algo, porque parte de esta indefensión aprendida es mi capacidad de poder defenderme, mi capacidad de poder tomar acción, porque sigo viéndome como ese niño indefenso que no puede alzar su voz, que no puede tomar acción, que no puede hacer absolutamente nada por él. Entonces, aquí llega cuando nosotros perpetuamos este patrón de conductas aprendidas basadas en trauma en nuestra vida. Y voy a entonces a parte de las características, ya le dije la primera, es esta, la inhabilidad de poder entender que podemos hacer algo por nosotros y tomar acción. Y literalmente yo les puedo contar que yo viví en esta indefensión aprendida la mayor parte de mi vida hasta que me hice cargo de sanarla. Y es doloroso, es muy doloroso porque uno percibe que no hay solución. Es como es como esa relación de amor y odio, porque esa parte de mí era algo que a mí me atormentaba constantemente. Cuando yo permitía que me abusaran, cuando yo me quedaba callada ante situaciones que decía, pero realiza, o sea, reacciona, haz algo por ti. Y eso crea una relación conflictiva con uno mismo, porque uno detesta esa parte de uno. O sea, a nadie le gusta ponerse como alfombra, como punching bag, como, como trapo para que otros utilicen, para que otros te abusen, para que otros tomen ventaja de ti. Y entonces, esta misma indefensión que controla nuestra vida nos mantiene en el dolor constante. Y hasta que yo no sané esto y aprendí poco a poco a moverme de aquí, no pude tener paz, porque parte de lo que le hace a esto es mi autoestima. La forma en que yo me veo era, o sea, era una relación de amor y odio, porque yo odiaba esa parte de Ruteliza, pero Ruteliza es algo, Ruteliza defiéndete, Ruteliza, y era como que caí en esta parálisis porque el sistema nervioso controla tu vida. Así que es importante entender esto para que entendamos por qué reaccionamos así, seamos más compasivos con nosotros, porque es una respuesta basada en trauma. La necesidad de agradar a otros, esa parte de nosotros, cuando usted se observe tratando de agradar a todo el mundo, cuando usted se observe inhabilitado de hablar o de decir su opinión, es esa parte de niño en usted que busca el ser aceptado por todo. Y eso lo veo constantemente en las personas con las que trabajo, porque es indefensión. O sea, yo si yo digo algo que yo pienso, muchacho, mi mente reacciona. Ay, yo me acuerdo cuando me gritaban. Ay, yo me acuerdo cuando empezaban a jugarme. Ay, yo me acuerdo cuando me hacían pasar vergüenza. Y entonces se activa el trauma nuevamente y volvemos a la indefensión porque el sistema nervioso vuelve y nos da shutdown. Y es importante entender esto. La necesidad de agradar a otros que es basada en trauma no es necesariamente tu auténtico ser. Así que es importante la inhabilidad de poder poner límites. Si tú te encuentras, y esto es algo que yo batallé tanto y la mayoría de la gente batalla porque, o sea, nos han enseñado que poner límites es malo. O sea, yo tengo que estar disponible para todos y en todo momento y ser la niña buena. Y el yo poner límites a mí me activaba el trauma nuevamente porque, o sea, implica el yo desagradar y incomodar a las demás personas para protegerme yo.
Y esto al principio crea un estrés en la persona. Por eso la mayoría de las veces necesitamos la ayuda para poder manejar y aprender a desarrollar estas destrezas sin retraumatizarnos más de la forma correcta. Así que cuando entendemos esto, podemos ayudar a nuestro sistema. Ok, yo te estoy dando esta información, pero hasta cierto punto el implementarla es donde la mayoría de la gente batalla, porque no es tan fácil romper tus patrones y especialmente si tú no entiendes cómo, no voy a brincar esa parte, si tú no entiendes cómo, cuándo se activan las respuestas y cómo moverte de ellas. Así que importante, otra característica que la vemos muchísimo a nuestro alrededor es la inhabilidad de poder salir de relaciones tóxicas. Esa parte de ti que está desesperada de afecto, esa parte de ti que está desesperada de amor, esa parte de ti que no puede poner límites y decir yo me elijo a mí. La indefensión aprendida nos lleva a elegir a todo el mundo menos a nosotros. Nos sentimos culpables, nos sentimos súper mal cuando nos elegimos a nosotros. Por esto es una práctica, se tiene que desarrollar ese músculo, se tiene que desarrollar con cierta destreza y toma tiempo. Pero la incapacidad, cuando alguien dice, ay, esto lo escuchamos mucho en nuestra cultura, o sea, el permanecer en relaciones tóxicas, la gente dice, ay, es que le gusta el maltrato, es que le gusta que se las peguen, es que le gusta que la abusen, no, a nadie le gusta esto. Ahora, tu cuerpo se habitúa y se adaptó a este mecanismo como algo normal. Y la indefensión aprendida tú la percibes como algo normal, parte de tu identidad aprendida, no necesariamente de tu identidad real. Tienes que entender esto y yo enfatizo mucho esta palabra, entender, internalizar, porque es la única forma de poder movernos de estos patrones. ¿Ok? Así que a nadie le gusta el fuerte, a nadie le gusta ser maltratado, pero el cuerpo se adaptó a ese cortisol y ese estado de crisis existencial y el cuerpo siempre va a buscar lo que ha sido familiar. Así sea la indefensión aprendida y así sea tu propio sufrimiento. Así que presta atención a este punto que es muy importante, ¿ok? Si tú vives en constante maltrato y permites que te maltraten, tu indefensión aprendida está en este nivel súper alto y el problema es que más tú perpetúas o esa misma indefensión te inhabilita de pedir ayuda. Esa es otra. O sea, la misma indefensión hace que yo no pueda pedir ayuda, tenga mucho miedo. Esa niña está escondida en ti. O sea, yo no puedo pedir miedo, siento mucha vergüenza y mi misma incapacidad de ser la adulta proactiva, pro defensa de mi ser. Es la misma personalidad indefensa que se estanca en el poder decir aquí estoy jodidamente necesito ayuda. Entonces, una cosa nos lleva a la otra. Qué interesante es cuando podemos desmenuzar esto y podemos ver que todo esto tiene que ver mucho más profundo hacia adentro. O sea, es bien complejo el ser humano y todo esto tiene que ver siempre con respuestas inconscientes en nosotros. No es nada que hagamos a conciencia y entender nuevamente, vuelvo y recalco, que los mecanismos de defensa siempre van a gobernar tu vida, siempre, hasta que te hagas cargo de poder aprender a moverte de ahí, ¿ok? Así que um, en total, esto lo que traes es, y yo lo trabajo mucho, the good girl syndrome, o el síndrome de la niña buena, el síndrome de la niña. O sea, imagínese usted, adulto, que necesita la aprobación de sus padres para poder vestirse, o adultos que son señalados y criticados por tomar distintas decisiones de las que tomaron su familia. Y esto levanta mucha eh, esto levanta mucho y mucha incomodidad en el núcleo familiar, porque hay familias, literalmente en nuestra cultura hay familias bien castrantes emocionalmente que tienen que controlar a sus hijos y quieren que sus hijos hagan todo y sean un clon exacto de lo que ellos dicen que debe ser correcto. Y entonces aquí la indefensión aprendida nos lleva a perpetuar el dolor y ser esa niña buena que se somete al maltrato, que se somete a la injusticia,
que no pone sus necesidades primero y por ende va siempre a sufrir amargamente porque no sabe cómo simplemente ser la adulta que está en control. Así que parte de lo que yo enseño a las personas es cómo acceder a ese recurso interno y comenzar a sanar la niña interna y comenzar a movernos de ese sistema nervioso poco a poco, porque esto toma tiempo, pero ver un cambio en esta indefensión y sentirnos tan orgullosas y sentirnos tan poderosas cuando vemos que estoy dando pasitos en mi defensa. ¿Y cómo podemos trabajar esto? ¿Cómo podemos realmente comenzar a movernos de aquí? Primero, hay una técnica que yo escribí en mi libro, o sea, mi libro Códigos del Ser le puede dar a usted un insight, o sea, ¿cómo le digo en español? Le puede dar una introspección o una guía de cómo puede comenzar a trabajar esto, pero específicamente el capítulo del niño interno y el capítulo hablo un poco del sistema nervioso, no abundo tanto, pero también hablo de esta técnica que es la que voy a mencionar ahora, que se llama reparenting. En la segunda parte del libro, antes de terminar, en los últimos capítulos, hablo de reparentizarnos. Y esta técnica lo que lleva es a enseñarme cómo la adulta va a comenzar a tratar el niño indefenso en mí y esa parte indefensa en mí. Reparentizar es una técnica sumamente buena. Usted puede aprenderla en el libro, cómo aplicarla en su vida. Y usted tiene que estar consciente y crear la conciencia todo el tiempo. ¿Qué parte es la que habita en mí? ¿Qué parte es la que se está manifestando? La niña herida, la niña indefensa, y comenzar a guiar esa parte desde el amor y desde la compasión, desde darle a usted todo lo que usted no tuvo. Y a veces eso es difícil porque yo decía, ok, ¿cómo yo me embarco en este viaje de sanidad a desarrollar emociones que son nuevas para mí? Y ahí es donde viene la parte retante y vuelvo y recalco, esto toma tiempo, pero el reparentizarnos puede ser una estrategia o una destreza que puede cambiar su vida. En el libro Códigos del Ser puede aprender más acerca de esta. La segunda, tenemos que hacer el trabajo de integrar el niño interno. Y para esto yo les puedo recomendar distintas meditaciones. De verdad que las meditaciones ayudan muchísimo porque la meditación es cerrar tus ojos, las meditaciones guiadas y comenzar a observar. Esa meditación te va guiando y te va llevando a conectar con ese niño interno. Es maravilloso. Yo lo uso mucho conmigo y lo uso mucho con mis clientes también. Meditaciones del niño interno para ayudarnos a integrar ese niño en dolor en nuestra vida. Así que eso lo puede acceder. Hay muchas, busque aquí en YouTube meditaciones del niño interno, meditaciones para sanar el niño interno. Le va a ayudar mucho. Es un recurso gratuito que todos podemos acceder a él. ¿Ok? Así que la próxima, esta aquí va a tener, posiblemente necesita ayuda y es regular el sistema nervioso central. Hasta que esa parte en crisis, en phone response, no se sienta segura, usted tiene que ayudar a su sistema nervioso a sentir seguridad, siendo usted hablando su verdad sin miedo, entre otras cosas. Y esto muchas veces necesita ayuda y necesita guía porque usted ha vivido desregulado toda su vida y enseñarle a su cuerpo a estar a salvo y a estar seguro, a mí me tomó año y medio en aprender a regularme bastante. Eh, Año y medio constantemente en práctica, todo el tiempo hacía ejercicio de respiración, de grounding, de meditar, y observaba cómo mis mismos pensamientos se levantaban en mi propia contra, o sea, no estaba 2 o 3 días tranquila, como, puff, esos pensamientos volvían, porque el cuerpo siempre te va a pedir lo que ha sido normal para él, así sea el dolor. Entonces, llevar a ese sistema nervioso a regularse es sumamente importante. Este video, te puedo garantizar que en el momento en que tú levantas la mano y comienzas a crear ese vínculo contigo misma, ese vínculo de madre que tienes que convertirte, ese vínculo de la figura adulta que necesita ese niño en tu vida para poder realmente sanarse. Yo te aseguro a ti que vas a comenzar a ver cambio.
Parte del trabajo que hacemos en Metamorfosis Escuela de Vida es educarte y darte las estrategias que tú necesitas para poder crear esa sanidad profunda en ti, pero más que nada ayudarte a hacerla sostenible a largo plazo. O sea que próximamente por ahí viene la apertura de Metamorfosis Escuela de Vida, donde vamos a estar compartiendo 6 meses intensos de clase y sesiones semanales en vivo. Así que es algo que te puede ayudar profundamente y vamos a trabajar la indefensión aprendida, vamos a trabajar el niño interno y vamos a trabajar muchas cosas, muchas áreas de nuestra vida que tenemos que reaprender, pero más que nada comenzar a desarrollar la destreza de sanarnos a nosotros mismos. Así que espero que este video te sirva de ayuda y entender por qué actúas de la forma en que actúas, pero más que nada entender que sin acción no hay transformación. Sin acción nunca vas a poder salir de ahí. Y sí, vuelvo y te digo, se puede sanar esa indefensión en nosotros. Podemos comenzar a ser el adulto empoderado y el adulto saludable que lleve esa parte de nosotros a la paz y al amor que nunca tuvo en su vida. Así que un beso, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.